Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Merced Velázquez, soy médica neuróloga y estoy en el consejo directivo de MEXTRIMS, el Comité Mexicano para Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple en México. Eh, el día de hoy tenemos nuestra reunión en Confianza. En Confianza es una serie de reuniones que hemos organizado para los pacientes y para el público en general a fin de difundir conocimiento, de difundir temas sensibles en torno a las enfermedades desmielinizantes, no solamente la esclerosis múltiple, sino todas las enfermedades que afectan la sustancia blanca del sistema nervioso central y que muy frecuentemente se relacionan con discapacidad. Esto lo traigo a colación porque el día de hoy tenemos el gusto de conversar con la maestra Norma Loesa. Ella es socióloga de formación y tiene mucha trayectoria en áreas de derechos humanos, ¿verdad? Así que es la adecuada para tratar el día de hoy el tema de derechos y discriminación, un tema que es especialmente sensible cuando sabemos que la circunstancia que tratamos es en torno a la discapacidad. Así que bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros los pacientes, y también para las personas cuidadoras y sus familias, que son los derechos humanos y la no discriminación en enfermedades desmielinizantes. Pareciera de entrada que estos dos temas no tienen mucho en común. Generalmente cuando hablamos de enfermedades, pues hablamos de temas de salud, de cuidado, de cómo poder proporcionar a las y los pacientes una mejor calidad de vida, acceso a los medicamentos, a la atención médica, a todas las cosas que necesitan para tener un buen nivel y calidad de vida, y también para poder hacer frente a estos padecimientos que son crónicos y que conllevan muchas dificultades para poder adaptarse a la vida cotidiana. Sin embargo, también es importante decir que esta condición también tiene un marco de derechos que es importante conocer. ¿Por qué es importante conocer? Porque eso define las cosas a las que podemos acceder y también saber cuándo y cómo exigirlas, ¿no? En este caso, a mí me parece que estos temas, sobre todo el de derechos humanos y no discriminación, pues poco a poco se fueron incorporando hasta en nuestro lenguaje cotidiano. Cada vez en los últimos años fue más frecuente oír hablar de la palabra derechos humanos y de tratar de comprender cómo eso tiene impacto en nuestras vidas, no solamente de las personas que vivimos con un padecimiento crónico neurodegenerativo y que además genera discapacidad, que también eso implica tener el acceso a otros derechos, sino que nos coloca en esta posición de mirarnos a todos y a todas como personas antes que otra cosa, ¿no? Los derechos humanos, bueno, esta es una definición que es clásica y que seguramente encontrarán en muchos de los documentos donde se explican este tipo de temas, es que son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción, y fíjense en la lista, por género, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político, condición social, cultural o económica, condición de salud o discapacidades. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos y debemos poder acceder a ellos sin discriminación alguna. Y hasta aquí dijéramos que vamos muy bien. Entendemos entonces que se trata de una serie de derechos a los cuales todas las personas tienen derecho desde que nacen. Son inherentes a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos renunciar a ellos. Son nuestros, ¿no? En este sentido, pues la obligación de los estados y de los gobiernos no es otorgarnos derechos que ya son nuestros, sino crear las condiciones para garantizarlos. El Estado no da derechos, los garantiza. Y toda la lista está de características por las cuales no puedes hacer distinción entre las personas para tener acceso a sus derechos son muy interesantes porque se fueron alargando, se fueron incluyendo más cosas a lo largo del tiempo, lo cual quiere decir que somos muy creativos para crear barreras para acceder a los derechos. En un principio, pues estamos hablando de género, es decir, entre hombres, mujeres, orientación sexual, nacionalidad,
lugar de residencia, dónde vivimos, dónde nacimos, si pertenecemos a un grupo o etnia indígena, el color de nuestra piel, la religión que profesamos, el idioma, la lengua, cuántos años tenemos, por qué partido votamos y cuál es nuestra condición social, cultural o económica. Pero aquí llegamos a un punto que para nosotros es muy importante, la condición de salud o las discapacidades. Estas dos condiciones casi siempre han sido discriminatorias para muchas y muchos de nosotros, ¿no? El no tener un trabajo por nuestra condición de salud, el no poder obtener un beneficio, la atención médica necesaria o vivir con una discapacidad que se considera como una de las causas que más generan discriminación y exclusión en las personas, pues son algunas de las condiciones con las cuales vivimos las personas que vivimos con esos padecimientos crónicos y degenerativos. Entonces, esta primera consideración es importante porque nos coloca en el centro de una discusión que tiene que ver en mirarnos unos a los otros como personas que somos iguales y no somos iguales porque tengamos exactamente las mismas características. Si ustedes se fijan en todas estas condiciones que tenemos aquí enunciadas, de lo que estamos hablando en realidad es de diversidad, de que todas las personas, incluyendo las características que las hacen diversas o diferentes, no deberían tener obstáculo alguno para acceder a sus derechos. Esto es lo que queremos decir, ¿no? No se trata de pensar, evidentemente, digo, para nosotros es muy evidente que somos personas diferentes, tenemos una condición distinta a la que puedan tener muchas personas, pero esa no es y no debería ser una condición para excluirte o discriminarte o no darte acceso a las mismas cosas que todas y todos los demás. Darte acceso a las mismas cosas que todas y todos los demás también implica que no todo nos sirve a todos. Es decir, una persona con discapacidad va a requerir de ajustes necesarios para poder ejercer sus derechos. Y esto nos lleva a una segunda consideración importante. Tenemos derechos especiales por padecer esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes o alguna otra enfermedad o condición de discapacidad. No, nuestros derechos, como ya vimos en la lámina anterior, son los mismos para todas las personas. No tenemos derechos especiales o diferentes. Casi siempre que hablamos de estos temas nos dicen, ay, es que cada vez inventan más derechos. No, no inventamos los derechos cada vez. Son los mismos derechos. Pero este enfoque nos permite identificar que nuestra condición exige ajustes necesarios para poder acceder a ellos. Pongamos el ejemplo de la discapacidad y de las rampas. Técnicamente yo tengo derecho a la movilidad, yo debería poder usar transporte público, yo debería poder caminar por las calles, yo debería poder tener las facilidades necesarias para que esto no constituyera una barrera para el acceso a mis derechos. Sin embargo, el que no las haya, el que no me den las condiciones para poder entrar a un espacio accesible, el que el transporte público no sea accesible, el que el centro de salud no tenga las condiciones necesarias para las personas que como yo necesitan a lo mejor un bastón, una silla de ruedas o tienen otro tipo de discapacidad, eso es una barrera. Y entonces lo que necesito es los ajustes necesarios que no me impidan mi pleno acceso o disfrute a las cosas a las que tengo derecho. No estamos hablando de derechos especiales, estamos visibilizando las barreras que no nos permiten tener acceso a ellos, que es un asunto distinto. Estas barreras también deberían ser identificadas, eliminadas, y en su caso considerar las condiciones que prevén que puedan llegar a afectarnos, ¿no? Como personas. Entonces, no hablamos de derechos especiales para las personas, hablamos de barreras de acceso y hablamos también de que para algunas personas, dependiendo de su condición, algunos derechos son más importantes que otros. Es decir, para nosotros el derecho al acceso a la salud es un derecho importante por el cual luchamos por tener garantizado todo el tiempo, porque de eso depende nuestra vida, ¿no? A lo mejor para otras personas existen otros derechos los cuales ponen en riesgo cosas que son importantes para una vida plena, a una vida digna, ¿no?
Pero en este caso, casi siempre ponemos el énfasis en los derechos el derecho a la salud o los que tienen que ver con el derecho a la salud. Y también es importante decir que eso no implica que no podamos mirar otro tipo de derechos o de condiciones que necesitamos para una vida plena. También tendríamos que tener garantizado pues el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que también vemos a lo largo de todo este tiempo es que no podemos hablar de un derecho sin considerar otro. Todos están relacionados. Por lo tanto, nuestros derechos deberían estar libres de todo tipo de exclusión y discriminación, y eso es precisamente lo que hay que visibilizar. ¿Qué cosas sí se complican por la condición en la que vivimos? ¿Qué cosas nos constituyen otra barrera, ¿no? Además de la condición con la que vivimos? ¿Y cuál es la obligación al final de garantizar que tengamos acceso a las mismas cosas que todas las personas? ¿No? Es básicamente el asunto. No estamos inventando derechos, ¿no? Las personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple enfrentan distintos obstáculos, ¿no? Y otra cosa muy importante, también no solamente tiene que ver con acceder a derechos, que los derechos ahí estén, que el tratamiento médico ahí esté, que la medicina, los medicamentos que requerimos también, sino también tomar decisiones, el que nos permitan tomar decisiones acerca de cómo mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y ampliar las opciones de desarrollo. Es preciso identificar estas circunstancias y situaciones. Muchas veces no pensamos que un derecho no solamente es tener acceso a algo, sino también la libertad de elegir. Y eso solamente se logra cuando tienes la información adecuada y suficiente para tomar las decisiones que te permitirían tener un mejor estilo de vida, ¿no? La noción de derecho también implica eso, ¿no? ¿Cuáles son estas opciones de desarrollo? ¿Cómo puedo yo elegir? ¿Qué necesito para poder elegir? ¿Y cómo puedo exigir en un momento determinado cuando estos derechos no me están siendo garantizados, ¿no? También hay un espacio de exigibilidad que es importante identificar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya hablamos de tres componentes distintos. Lo que es el derecho en sí mismo, ¿no? Lo que son los derechos humanos, ya vimos que son inherentes a todas las personas, que todas las personas deberían tener derecho de acceder a ellos por el simple hecho de estar vivas, ¿no? De ser personas. También implica que tú puedas elegir, discutir, tomar decisiones y ampliar tus opciones de desarrollo. Eso implica empoderamiento, ¿no? Que yo creo que es justamente lo que estamos haciendo aquí. El que las pacientes, los pacientes, sus familiares, sus cuidadores, sus cuidadoras, conozcan que tienen todas estas opciones, de alguna manera los empodera, porque nos permite tomar decisiones e identificar cuáles son estos espacios de exigibilidad. ¿Qué podemos hacer cuando un derecho me está siendo violentado? O me están negando, o me están excluyendo, o me están discriminando. Estas son preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Y que tienen que ver, pues, con esta parte que también decíamos al principio. Cómo cada vez más todos estos conceptos se fueron incorporando a nuestro lenguaje cotidiano, de pasar a ser un tema del cual pues prácticamente no hablábamos, no sabíamos nada, no pensábamos que fuera un derecho, se fue convirtiendo poco a poco en algo muy cotidiano y muy presente en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos qué derechos tenemos? ¿Eso dónde dice? ¿Dónde se enuncian? ¿Dónde están? ¿No? Todos estos derechos. Bueno, en primer lugar, al ser derechos, tienen una dimensión jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que están enunciados en una serie de tratados y leyes, ¿sí? Es decir, por eso son derechos. No nada más son buenos deseos o medidas que se toman porque a alguien le parece que es buena idea. Tienen una dimensión jurídica, están plasmados en distintas leyes y instrumentos nacionales e internacionales. No dependen, por tanto, solamente de que a alguien le parezca que es buena idea tenerlos y garantizarlos, ¿no? Tienen esta dimensión jurídica. ¿Dónde empieza esta dimensión jurídica? ¿Cuál es como el elemento principal? ¿A partir de cuándo
podemos decir que estos derechos humanos existen de una manera jurídica? Bueno, pues fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada, fíjense desde cuándo, desde 1948, en donde, bueno, las naciones deciden que después de un acontecimiento histórico, como en su momento fue la Segunda Guerra Mundial, era necesario fincar las responsabilidades de los estados para asegurarse de que cosas como las que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una serie de vejaciones y de violaciones a los derechos de las personas por su religión, por su condición étnica, por su color de piel, no volvieran a suceder. Y es así como se declara universal porque aplica para todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas, del cual por supuesto México es parte, ¿no? Y se elabora esta primera lista, ¿no? Estas primeras consideraciones y artículos que después formarían parte de mecanismos jurídicos en todo el mundo. Esta Declaración Universal también es universal, justamente porque trata de unificar el lenguaje del cual hablamos. Entonces, cuando hablamos del primer artículo, ¿no? Con lo que empieza esta Declaración Universal, es que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esto también parecería de entrada que es más un buen deseo que un instrumento jurídico. Pero aquí hay varios elementos que sí se transformarían después en el espíritu de una serie de leyes, ¿no? Y de tratados regionales y de leyes nacionales y locales para asegurar que las personas puedan tener acceso a sus derechos, ¿no? Fíjense que decimos que todos los seres humanos, dice aquí, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y esta primera consideración es más importante de lo que ustedes piensan, porque va más allá de los buenos deseos y de una idea que me parece que es muy clara y muy específica de fraternidad, ¿no? ¿Qué es nacer libre e igual? ¿Qué es ser libre e igual? ¿Libre cuándo e igual en qué? Nacen libres porque evidentemente tienen que ver con esta opción de toma de decisión de la que ya hablábamos. Las personas, por lo tanto, lo dice más abajo, están dotadas de razón y conciencia, y eso las debería llevar a poder tomar sus propias decisiones. Este es un principio de empoderamiento. Nuestra libertad de elección, nuestra libertad de decisión y nuestra libertad de poder elegir lo que requerimos para poder tener una mejor calidad de vida y una vida más plena. Pero a mí me gustaría también hacer énfasis en esta segunda condición. Son iguales en dignidad y derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Hace rato decíamos, bueno, partimos del principio básico en el cual, pues las personas, no hay una sola persona que sea exactamente igual a otra. Todas somos diferentes, todas somos diversas, todas enfrentamos condiciones distintas, tenemos una manera de ser distinta, pero también tenemos una serie de factores que nos hacen diversos los unos a otros. No es a una igualdad que uniforma a la que aspiramos. Insisto, no hay en todo el mundo una sola persona que sea exactamente igual a la otra. No es de ese ser igual del que estamos hablando. Estamos hablando de ser iguales en dignidad y derechos. Y eso quiere decir que aun a pesar de la diversidad, todas las personas deberíamos tener derecho a las mismas cosas y ser tratadas con la misma dignidad que otras, ¿sí? Que no podríamos hacer distinciones acerca de la dignidad que le otorgamos a una persona y a otra no, no podemos hacer una distinción en ese sentido, ni tampoco podemos otorgarle a unas unos derechos y a otras no. De esa igualdad estamos hablando, igualdad ante la ley, por ejemplo, ¿no? Igualdad ante el acceso a las oportunidades, igualdad a los accesos y tratamientos médicos, por ejemplo, independientemente de la condición de salud de cada quien. Evidentemente, una enfermedad crónica, degenerativa, como son la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, implica una serie de tratamientos, acceso a medicamentos distintos a los que puede tener una persona con cáncer, por ejemplo,
o la que pueda tener una persona con VIH. Pero todas y todos, independientemente del padecimiento que tengamos, deberíamos ser tratadas con la misma dignidad y tener acceso al mismo derecho a la salud, ¿no? Y a todos sus componentes que lo hacen de calidad. Entonces, de esto estamos hablando, ¿no? Yo sé que ahora hay una fuerte tendencia a decir, bueno, es que no tenemos para darle a todos. Pero también la Declaración Universal de los Derechos Humanos más adelante también especifica que si bien es cierto que es muy difícil pensar que todas y todos vamos a tener acceso a lo mismo de un día para otro, sí tendríamos que tener las condiciones que nos permiten hacerlo de manera progresiva, ¿no? Todo esto finalmente es una hoja de ruta para que los gobiernos, los estados, puedan avanzar en garantizar todos los derechos para todas las personas. Y el artículo 2 de esta misma declaración da un paso más adelante. Ya dijo, bueno, todos somos iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna, y ahí viene otra vez la lista, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Y aquí a mí me gustaría resaltar varias cosas. La lista que leíamos al principio, por ejemplo, ya incluye otras condiciones que en 1948 no existían. Y por eso les decía al principio que lo único que podemos ver aquí es que las personas nos hemos vuelto muy creativas en generar formas de excluir a las personas, ¿no? Fíjense que en 1948, cuando fue escrito este artículo 2 de la Declaración, hablamos de raza, de color, de sexo. Y aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de sexo, pues nada más hablábamos de hombres y mujeres. Hoy hay una categoría más amplia, que es el género, porque si hablamos de sexo y pensamos que solamente hablamos de hombres y mujeres, estamos dejando fuera toda la diversidad sexual y la identidad de género, ¿no? En 1948 estos debates no existían. Se han ido construyendo a lo largo del tiempo justamente a partir de que existen estos planteamientos iniciales sobre derechos humanos. Está el idioma, está la religión, está la opinión política o de cualquier otra índole, el origen, la posición económica y al final nada más dice o cualquier otra condición. Pero, por ejemplo, no está la condición de salud enunciada y tampoco está la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar que todas estas han sido discusiones que se han ido ganando a lo largo de todos estos años para considerar estas condiciones como diferentes para las personas. Entonces, aquí lo que es interesante es que, si bien es cierto, estos son los orígenes, ¿no? De un planteamiento que terminaría por ser jurídico y obligatorio tanto para los estados como para los gobiernos, ¿no? En un principio había condiciones que no se habían discutido, que no se habían considerado como discriminatorias, y hoy sabemos que lo son, ¿no? Hoy sabemos que sí representan una manera de excluir a las personas y que sí son una condición discriminatoria. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nada más en estos dos artículos, dos consideraciones importantes. El artículo primero, como ya vimos, establece que las personas nacen iguales en derechos y deberes, y el segundo, que tienen todos los derechos sin distinción alguna. El primero hace alusión al derecho a la igualdad y el segundo al derecho a la no discriminación, ¿no? Es, digamos, el principio básico y rector de toda la teoría de los derechos humanos. Primero, el considerar a las personas como iguales en derechos y deberes, y el segundo, que tiene todos los derechos sin distinción alguna. Uno es igualdad, el otro es no discriminación. ¿Qué pasa aquí en México? Ya hablamos de la Declaración Universal, ya hablamos de dónde viene, es resultado
de uno de los episodios históricos de la humanidad que representó la más, pues, documentada, no digo que sea la peor, pero la violación de derechos humanos mejor documentada de nuestra historia moderna. Hay multitud de testimonios y documentos que hablan de cómo durante el régimen alemán nazi, bueno, se da una de las más grandes violaciones que están documentadas. No es que no ha habido otras graves, ¿verdad? Podríamos hablar de la conquista en América, por ejemplo, que también representó el genocidio de muchísimas etnias y culturas indígenas que aquí vivían, pero digamos que en este caso, bueno, da origen a todo este planteamiento sobre la necesidad de discutir, de pensar, de reflexionar sobre efectivamente el tema de la igualdad y de la no discriminación. Pero fíjense que estábamos hablando de 1948 y aquí en México, México ha sido parte del sistema de Naciones Unidas desde el principio. En este sentido, también hay que decir que México es muy colaborativo, ¿no? Firma prácticamente todos los acuerdos y tratados, ¿no? Pero fue hasta 2011 que realmente se hizo la primera reforma constitucional que incorporó estos principios universales de derechos humanos a la Carta Magna de nuestro país. La Constitución mexicana constituye como el más alto nivel, nivel jerárquico en materia legislativa, ¿no? Y hasta 2011 no tenía ni siquiera una mención a esta obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos. En 2011 se da la primera y digo la primera porque pues evidentemente a lo largo de la historia habrá muchas ocasiones en las cuales estas reformas se podrían volver a discutir para poder hacerlas más efectivas. Pero lo que sí es de llamar la atención es que entre 1948 y 2011 pasaron muchos años y en nuestro país no había habido una discusión amplia acerca de la necesidad de elevar a rango constitucional las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Por eso en 2011, se promueve una reforma a la Constitución donde incorporan estos atributos de los derechos humanos de todos los acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha firmado y se comprometió a respetar, promover y garantizar. ¿Qué quería decir eso? Pues que México iba, firmaba, decía yo estoy por los derechos humanos, yo estoy por las garantías de las personas. De hecho, esa es una cuestión importante que se modifica a partir de la reforma constitucional. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en las clases de civismo en la secundaria nos hablaban de las garantías individuales y mucho tiempo nos decían, es que las garantías individuales y los derechos humanos son lo mismo. Pues no, no son lo mismo, porque las garantías justamente eran individuales. Los derechos son colectivos, ¿no? Implican considerar una amplia gama de distintas categorías que nos hacen justamente, como ya dijimos, iguales ante la ley. Entonces, esta reforma hasta 2011 realmente incorporó en la Constitución mexicana la obligación que tiene el Estado mexicano. Y aquí a mí me gustaría llegar a una consideración que me parece que es importante. ¿Quiénes son los obligados de respetar derechos humanos? El Estado. ¿Sí? Las violaciones a los derechos humanos ocurren cuando el Estado no cumple con estas obligaciones que ahora son constitucionales. Respetar, promover y garantizar. ¿Sí? En todos los derechos, incluido el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a todo eso, el Estado está obligado a respetarlo, promoverlo y garantizarlo. A partir de 2011 ya es una obligación constitucional, como ya decíamos. Pero entonces eso implica que entendamos que cuando nos dicen, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado esa discusión, pero es bastante común, cuando dicen, no, bueno, es que díganles que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones. El que tiene obligaciones es el Estado. De ningún modo un derecho es punitivo. ¿Qué quiere decir punitivo? Que yo te castigue, ¿no? Quitándote un derecho porque no cumples con alguna condición. Es como si dijéramos, bueno, entonces, que a las personas que fuman, como ellas se provocaron una enfermedad, vamos a quitarle el derecho a la salud.
porque no cumplieron con su obligación de cuidarse y como fumaban y se generaron una enfermedad, entonces no cumplieron con su obligación. No, yo no tengo obligación de perder, o sea, yo no tendría que ver obligado a perder un derecho por una conducta que haya realizado, ¿no? En el caso de los delitos, bueno, pues para eso existe el acceso a la justicia. Si alguien comete un delito, pierde de hecho derechos. Al meterte en la cárcel, pierdes un derecho básico, que es la libertad, pero no pierdes otros derechos, porque sigues siendo persona, ¿no? Yo sé que este es un planteamiento muy controvertido, pero si dijéramos, bueno, entonces sí le vamos a dar derecho a la salud a los que no fuman y no le vamos a dar a los que fuman, eso ya es una distinción y eso es caer justamente en lo que estamos promoviendo, que es la igualdad de todas las personas. Yo no puedo excluir a una persona por su estilo de vida, ¿no? Hay toda una discusión, que yo no digo que no sea válida, acerca de cómo hacemos para que las personas no tomen este tipo de decisiones y de estilos de vida que van a repercutir en su salud y de las cuales después voy a tener que darles atención médica. Pero eso también implica negar que hay toda una serie de condiciones que llevan a las personas a tomar decisiones acerca de su vida, que ya dijimos también es un derecho. Entonces, como verán, hacer este tipo de consideraciones hace que el tema no sea tan sencillo como decir a quién sí le damos derecho y a quién no. Y en ese a quién no, muchas veces hay muchos tipos de exclusiones, ¿no? O decir, bueno, es que como ustedes no están tomando las medidas necesarias, si se enferman, ¿no? O si les pasa algo, yo no te voy a atender porque tu obligación era cuidarte. Pues hay muchas cosas que te pueden llevar, volvemos al tema de las decisiones, a tomar las decisiones que me permitan cuidarme, ¿no? Y eso pasa por otras obligaciones del Estado, como son la educación, la información, una cultura del respeto a la diversidad, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, en esas condiciones, pues una persona que no ha tenido acceso a ese tipo de cosas, va a ser difícil que pueda tomar las decisiones que además nosotros pensamos que son las correctas, ¿no? Y en eso también podríamos entrar en una larga discusión acerca de a quién le corresponde calificar las decisiones de las personas, ¿no? Entonces, en este panorama, ¿cómo se viven los derechos humanos? ¿Cómo entenderlos en estas tres condiciones que ya hemos estado hablando? La primera, bueno, pensar que son un derecho. Forman parte de un cuerpo jurídico internacional, regional y nacional que lo establece como un derecho universal. Ya vimos qué quiere decir universal, que es para todas las personas, que es inalienable, ¿sí? Es decir, nadie me lo puede quitar. Es irrenunciable, tampoco puedo decir, yo ya no quiero este derecho, pero mejor quiero otro, ¿no? Y además indivisible. No me pueden solamente dar un cachito de derecho, ¿no? O yo te voy a garantizar este derecho, pero hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya no. Los derechos humanos son indivisibles, forman parte de un todo, ¿no? Y por eso son universales y por eso también son irrenunciables, ¿no? Yo no puedo decir no, o que nos digan, ¿no? El Estado que ya dijimos es el que principalmente está obligado a garantizar derechos, que nos diga, a ver, yo no puedo garantizarles todos los derechos, escojan dos que se les hagan muy importantes y nada más esos les voy a garantizar. Bueno, eso tampoco se puede, porque son inalienables y son indivisibles, ¿no? Entonces, esta dimensión jurídica es importante porque nos coloca en la situación de poder exigirlos y de exigirlos con los instrumentos jurídicos que están disponibles. Es decir, no nada más decir yo quiero que me den esto y ya. Hay una serie de condiciones jurídicas que me permiten exigir un derecho, ¿no? Y esa parte también es compleja porque pareciera que nuevamente el Estado te da derechos, no, el Estado te los garantiza. Y eso es muy importante recordarlo. Pero, por ejemplo, la no discriminación o el enfoque de derechos humanos también es un principio que debe ser transversal a toda la acción pública y debe estar presente en todas las fases de las acciones que realizan los estados, ¿no? Cómo las diseñan, cómo las implementan, cómo las evalúan. Y esos son programas y políticas de los estados
que los estados desarrollan y que están en todos sus niveles de gobierno. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? ¿En qué se traduce este asunto de la no discriminación como principio? En que todas las acciones que realizan los estados tienen que partir de un principio ético de no discriminación. Todas, ¿sí? Si yo brindo un servicio de salud, debe estar construido bajo este principio básico de no exclusión y de no discriminación, ¿no? Si yo brindo un servicio educativo, igual, tengo que tener las condiciones para que todas las niñas, todos los niños puedan tener acceso a la educación de manera, de manera garantizada, ¿no? Que yo pueda garantizar que todas y todos van a tener acceso a la educación sin discriminación alguna. Y la tercera, entonces tenemos primero lo que dice la ley, segundo, lo que hacen las instituciones, lo que hacen los centros, en nuestro caso, por ejemplo, estamos hablando también del derecho a la salud, lo que hacen las instituciones, cómo las instituciones no pueden discriminar, ¿no? Y deben de poder tener las condiciones para garantizar estos derechos, siempre de manera plena, digna y con calidad, ¿no? Y la tercera, que yo siempre digo que esa es la más difícil, que es pensar en los derechos humanos y en la no discriminación como una conducta, ¿sí? ¿Cómo incorporamos eso? ¿Cómo vivimos esta no discriminación en nuestra vida cotidiana? Bueno, pues eso se traduce en diferentes formas de trato cotidiano, de respeto, de solidaridad, de, de respeto al otro, pero también de considerar a las personas diferentes como iguales. Y yo siempre pienso, siempre digo que esta es la parte que nos cuesta más trabajo, porque eso sí implica un cambio cultural, ¿no? Eso sí implica incorporar en nuestra vida cotidiana todos estos principios básicos de considerar a la otra persona con los mismos derechos que yo. Y aquí también llegamos a discusiones en las cuales, oigan, no, es que yo no estoy de acuerdo con tal o cual cosa, o yo tengo una opinión diferente sobre este u otros temas. Como ya vimos, el tener una opinión distinta, política o de cualquier tipo, no es condición para ser discriminado. De hecho, no debería serlo, ¿no? El que yo pueda expresar mis ideas y opiniones sin ningún problema, ¿no? Implicaría, por supuesto, el que yo tengo como muy claro que todas y todos tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados con dignidad. Sí lo pensamos cuando lo pensamos en nosotros. Quiero decir, todas y todos aquí entendemos que merecemos ser tratados con dignidad. Pero cuesta mucho trabajo pensar que los otros y las otras también merecen ser tratados con dignidad, aun cuando hagan cosas con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? En una clase que teníamos sobre estos temas, un profesor nos decía, bueno, es que es muy fácil ser tolerante con quien me cae bien, con quien piensa como yo, con quien tiene los mismos problemas. Puedo ser empático con otras personas que también viven con una enfermedad como la esclerosis múltiple u otra enfermedad desmielinizante. Ahí sí puedo ser muy empático porque entiendo perfectamente las condiciones a las que se enfrenta en su vida cotidiana. Pero a lo mejor ya no lo soy tanto con otras personas con las cuales no comparto ni su condición, ni su modo de pensar, o su modo de, o por quién votó, ¿no? Que decíamos al principio, por sus preferencias políticas. Ahí es difícil ser tolerante, ¿no? Ahí es difícil que no medie algún prejuicio. Pensemos en todo el tema de la diversidad sexual, ¿no? Es un tema polémico, no todas las personas nos gusta lo mismo, nos gusta todo, pero para eso existe todo lo demás. Es decir, independientemente de nuestras opiniones sobre las personas, pues hay un marco jurídico. Ya vimos que se trata de un derecho que está establecido en un marco jurídico determinado. Ya vimos que hay instituciones encargadas de protegerlos y que están construidas desde este principio básico de no discriminación y de derechos humanos. Pero cambiar la mentalidad de las personas, uy, ¿qué les digo? Eso sí es muy complicado. ¿Cómo le explicamos a las personas que el color de la piel no tiene que ver nada, ¿no? Con las capacidades, con las actitudes de una persona? ¿Cómo le explicamos a la gente que la diversidad, la orientación sexual distinta tampoco la convierte
en una mala persona o una persona peligrosa o en una persona que es diferente y por lo tanto no puede tener los mismos derechos que yo. Eso ha costado mucho trabajo explicarlo. ¿Y cómo lo explicamos? Por ejemplo, ¿no? Que una discapacidad no te puede excluir de conseguir un trabajo o de tener acceso a lo que tienen las otras personas, ni que tampoco es una condición que no te permita tener acceso a condiciones de desarrollo y de una vida plena. Todo eso cuesta mucho trabajo explicarlo, porque las personas tendemos a ponernos en la situación de que yo entiendo que yo tengo derechos, pero a veces no entiendo que también tengo que respetar los derechos de los demás, ¿no? Y que también tengo que construir esta cultura de derechos humanos, no solamente desde el ámbito institucional, no solamente desde el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de lo cotidiano. Cómo tratamos a las otras personas y cómo pensamos que estas personas, por ser diferentes, tienen o no derechos. Cuando decimos esto nos dicen, bueno, es que a mí hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y el tema no es no estar todos de acuerdo. Ya dijimos en muchos momentos en esta conversación que no todas las personas somos iguales, todas tenemos pensamientos diferentes. Pero nuevamente, esa no es condición para negarles a las otras personas las cosas a las que tienen derecho. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Qué se necesita entonces para garantizar los derechos humanos? Bueno, tratándose del Estado, primero legislar con enfoque de derechos humanos. Que las leyes establezcan claramente cuáles son los alcances y límites de cada uno de los derechos. ¿Qué cosas puedo hacer para exigirlos? ¿Cuándo la ley me ampara en caso de haber sufrido alguna violación de derechos? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿De qué mecanismos dispongo y cuáles son en un momento dado las garantías que tengo de que voy a ser tratado con dignidad y con la misma dignidad que todas las personas? En términos de política pública, pues ampliar el acceso, que cada vez más personas sepan que tienen la garantía de poder acceder a un derecho y de poder exigirlo cuando esto no suceda. También es obligación del Estado generar los mecanismos que nos permitan exigir, reclamar, preguntar por qué no tenemos acceso a las cosas que sabemos que tenemos derecho. Y esta es, como ya les decía yo, pues esta es la chamba del gobierno, es la chamba del Estado. Hacer leyes con enfoque de derechos humanos, crear instituciones que operen programas que sean accesibles para todas y todos y que además tenga yo los mecanismos para exigirlo en caso que esto no suceda. Y la tercera, pues, es fortalecer una cultura de los derechos humanos, apreciar la diversidad y eliminando la discriminación. Es decir, que nos reconozcamos como diferentes pero iguales. Y eso pareciera de repente que es muy extraño, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reconocer todos y todas, cada uno como diferentes y al rato como iguales? Pues ya dijimos, diferentes somos, pero somos iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Y eso no quita nuestras diferencias ni nuestras condiciones que justamente nos hacen diferentes y diversos. Pero llegamos a una pregunta fundamental que a mí me gustaría que la meditáramos y vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, ya vimos, ¿no? O sea, sí está en la ley, sí tengo que poder exigirlos, sí tiene que haber instituciones, programas y políticas que me garanticen mis derechos, pero yo como persona que vivo con una condición determinada, ¿cómo puedo saber si me están vulnerando un derecho? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho a lo largo de vivir con un padecimiento como este. ¿Cómo saber si lo que está pasando, si es o no es una vulneración de un derecho, si me están discriminando o no? Y la pregunta es cada vez más constante porque en la medida en que avanzamos en estas discusiones, pues también la palabra discriminación ya se utiliza de un modo muy común. Pero no todas las veces, ¿no? En que he recibido un maltrato, y lo voy a decir separado, maltrato, necesariamente es la violación de un derecho. Ojo, no por eso voy a permitir que me maltraten o que me den un mal servicio. Eso también se puede denunciar. También hay mecanismos para decir, a ver, yo llegué a la clínica y me trataron mal.
Y eso es parte de la condición de calidad que también se requiere para prestar un servicio. Pero no necesariamente me están vulnerando un derecho. Vamos a suponer que sí, efectivamente el trato no fue respetuoso, el trato no me dieron la información que requería, pero no me negaron el servicio. Y técnicamente la discriminación ocurre cuando a alguien le niegan algo a lo que tiene derecho. Es decir, que no me dejen pasar, es decir, que no me den un medicamento, es decir, que no me presten la atención médica. Ahí sí me están negando algo a lo que tengo derecho. Pero que me digan, les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando uno llega a la clínica y lo primero que te dicen es, ¿cómo está madrecita? ¿No? Híjole, yo le decía, no, hombre, es que no, ese es un modo correcto de a las pacientes. Pero no me está discriminando, está utilizando una forma, si ustedes quieren, mala de dirigirse a las personas, pero no me están discriminando, ¿no? No me gusta el trato, no me gusta que cuando yo llego a una clínica me digan madrecita, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me estén brindando el servicio. Simple y sencillamente, yo no estoy de acuerdo con la forma en que se dirigen a mi persona. Porque me pueden decir señora y no pasa nada. Pero madrecita sí tiene una implicación como, pues curiosa, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si eso es una vulneración de derecho? Bueno, no me están negando el servicio, me están atendiendo. Entiendo que el personal médico intenta ser amable contigo, y eso tampoco debería ser cuestionable. Simple y sencillamente, pues a mí no me gusta que me digan así. Pero entiendo que también forma parte de esto que también hablábamos, cómo hemos sido educados para poder identificar lo que es respetuoso y lo que no. No fueron groseros conmigo, intentan ser amables de un modo que a mí no me parece correcto, pero no me están vulnerando un derecho. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia. Me están dando el servicio mal, si ustedes quieren, pero me lo están dando. Entonces yo sí puedo poner a lo mejor una queja, una observación en este buzón de quejas y sugerencias. Oigan, por favor, no les digan madrecitas a los pacientes, a las pacientes, ¿no? Porque a los hombres no les dicen padrecitos, ¿o sí? Creo que no. Entonces, ahí, por ejemplo, yo estoy hablando de que no me gusta cómo me dan la atención, pero no me están vulnerando un derecho. Y esa es una primera consideración importante. Pero a mí me gustaría proponerles el método que yo le digo de las 3 preguntas, como para saber en qué momento, un poco de reflexión acerca de cómo sabemos si nos están vulnerando un derecho o nos están discriminando. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿existe alguna acción u omisión que no sea razonable para que no me estén dando a lo que tengo derecho? ¿Sí? ¿Qué sería una omisión razonable? Una omisión razonable es cuando hay una razón para que no te estén dando el medicamento que sea justamente, parece que estoy cayendo en una, no lo estoy explicando con otras palabras, pero lo razonable está en el rango de lo que es posible y no posible. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un día llegó un señor a decir que en Six Flags no lo habían dejado subirse al juego que se llama el Superman porque tenía un marcapasos. Y él consideraba que era discriminación porque cuando tú pagas una entrada para entrar a Six Flags, al parque de diversiones, supuestamente te puedes subir a todos los juegos. Y a él no lo habían dejado subir. Entonces ahí, eso es una omisión razonable. No es que el señor le esté negando algo por lo que pagó y a lo que tiene derecho. No lo están dejando subir porque hay una omisión que es razonable. Pone en peligro su vida, ¿sí? Y entonces en ese momento no es discriminación, es una omisión razonable que en dado caso la persona debería poder comprender y el parque debería poder explicársela mejor. El mismo Six Flags también fue objeto de otra queja en el consejo porque no dejaron entrar a una persona que tenía un tatuaje. Ahí sí, esa omisión no es razonable, porque tener un tatuaje no es una condición que ponga en riesgo tu vida ni la de los demás. A alguien le podrá parecer que no está bien ponerse un tatuaje, a alguien le podrá parecer que sí,
Pero finalmente esta omisión no es razonable, porque finalmente tiene que ver con las decisiones que cada persona toma sobre su estilo de vida y que literalmente no afectan a las demás personas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que preguntarse primero es si esta omisión es razonable, si hay alguna razón para no darte algo a lo que tienes derecho. ¿Y qué es no dártelo? Y aquí tenemos varias palabras que también es necesario identificar. La primera, negación, cuando me están negando literalmente algo. O sea, yo sí lo tengo, pero no te lo voy a dar. Y por una causa que no sea razonable, ¿sí? Cuando me excluyen, cuando me dicen, bueno, tú no vas a poder entrar o tú no vas a poder pasar por una condición, como en estos casos que he puesto de ejemplo, que no es razonable. Cuando se distingue, es decir, cuando a las mismas personas en las mismas condiciones se les da un trato diferente y que para algunas sea discriminatorio. Es decir, yo sí les voy a dar el tratamiento, pero nada más a 5 y a 2 no. ¿Y por qué a 2 no? Pues porque ahí no. Nada más les voy a dar a estas 5, ¿no? Menoscabo es que te den menos. Es decir, si yo tengo que acceder a un medicamento que es una dosis determinada y me dan menos, esa omisión no es razonable. Si me impiden tener acceso de alguna manera o si me lo restringen, quiere decir que me van dando de a poquito, ¿no? Todas estas palabras juegan diferentes papeles a la hora de identificar una conducta discriminatoria. Implican distintos procesos. Pero si ustedes se fijan, todas acaban en lo mismo. No me dieron algo o me dieron menos o me distinguieron o me excluyeron de algo a lo que tengo derecho. ¿Sí? Al final llegamos a eso. No me dieron algo de lo que tengo derecho. Y puede convertirse en una situación de discriminación, tanto de personas físicas o morales, entes públicos, a veces con intención, a veces sin ella, pero que finalmente se tradujeron en la negación del acceso a un derecho. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Cuándo es una omisión razonable? ¿Cuándo no lo es? Si yo voy a pedir un trabajo, por ejemplo, y me dicen, yo tengo, por ejemplo, debilidad visual y no tengo sensibilidad en las manos. Yo no podría pedir un trabajo que sea de ensartar agujas. No voy a poder hacerlo. Entonces, si me niegan ese trabajo, es una omisión razonable. Yo no voy a poder realizarlo. Pero aún con estas discapacidades, yo puedo realizar una serie de trabajos que no vulneran mi derecho al trabajo. Entonces, estas consideraciones son importantes. ¿Cuándo sí y cuándo no? Y cuándo hay una explicación razonable, ¿no? Para poder negar el acceso a un derecho. La segunda pregunta es si existe algún motivo o causa específica. Y todas estas que están aquí, ¿se acuerdan cuando vimos cuáles eran las primeras condiciones para poder tener acceso para poder considerar una conducta discriminatoria porque no te dio acceso a algo? Todas estas que ven aquí en su pantalla están en la Constitución mexicana, ¿no? Y eso me va a permitir calificar la queja o la reclamación. ¿Por qué fue? Por sexo, por género, por origen étnico, por origen nacional, por lengua, por edad, por identidad indígena. Y no las voy a leer todas porque la lista es muy larga. Todas están en la Constitución, pero aquí sí tenemos condiciones de salud, ¿sí? Si por algún motivo, por mi condición de salud, no me dieron algo a lo que tengo derecho y que eso, alguna de estas causas de discriminación, la Constitución jurídica pueden ser exigibles. Esto lo que permite es clasificar la queja o la reclamación para saber si hubo una condición de discriminación o no la hubo. A veces dijéramos, bueno, es que no, por mi condición de salud, yo debería tener acceso a atención médica y tratamiento que incluye medicamentos, que incluye rehabilitación, que incluye reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Seguimiento, control, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la segunda pregunta. ¿Hay algún motivo o causa específica que podríamos hablar de discriminación? Y eso lo que va a permitir es calificar la queja. Pero la tercera pregunta tiene que ver, bueno, ¿y qué derecho humano se vulnera o afecta?
Y aquí sí tenemos una lista muy larga. Está el derecho a la educación, el derecho al trabajo, sexual y reproductivo, el acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación, que es en sí mismo un derecho al debido proceso, al medio ambiente sano, etc. Técnicamente sucede que sí tenemos que poder identificar cuál es el derecho humano que se vulnera o se afecta. En muchos casos tiene que ver con el derecho a la salud o tiene que ver con alguna condición específica que vulnere alguno de estos derechos, como hace rato hablábamos del derecho al trabajo, ¿no? Y demás, el derecho de acceso, etc. Cuando hacemos estas tres preguntas, me voy a regresar tantito, tenemos como un panorama que nos permite saber si estoy ante una conducta discriminatoria. Y siempre es importante tenerlas en cuenta. ¿Esta omisión es razonable o no lo es? ¿Responde a una causa que podríamos considerar específica y discriminatoria? Y tercero, ¿cuál es el derecho que me están negando? ¿Cuál es el derecho que se ve afectado por esta vulneración o por esta negación? ¿No? Si nosotros pensamos todo el tiempo como en este mecanismo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, a lo mejor un insulto es una falta de respeto y también debería ser sancionada, pero no me está impidiendo el acceso a un derecho. No tengo por qué en una institución pública tampoco no denunciar un insulto o un maltrato, y esto también es importante decirlo, pero quizás no por eso requiero levantar una denuncia en materia de vulneración de derechos o no discriminación. Son categorías diferentes. Sí es importante decir que el maltrato es maltrato y no debería existir en las instituciones públicas, ¿no? Y que debería haber sanciones para que esto no sucediera. Pero es diferente a la vulneración de un derecho, ¿no? Porque eso implica que sí ya hay elementos para decir, pues que no me están dando finalmente algo a lo que tengo derecho. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejemplos, ¿no?, a los que podríamos aplicar estas tres preguntas. Voy a poner aquí uno. Me voy a centrar en el segundo porque además, estos son casos verídicos, ¿no?, de personas que se quejaron en algún momento de discriminación y a la que es muy fácil aplicarle este método de las tres preguntas, ¿no? Si soy una persona adulta mayor con maestría y amplia experiencia, soy desempleado, estoy en busca de trabajo. Abrieron una convocatoria en una instancia pública y al ingresar mis documentos me dijeron que cubría el perfil, pero no contrataban a personas mayores de 35 años. Primero, ¿esta omisión es razonable? O sea, ¿me están negando el trabajo por una condición que sea razonable? Pues no, porque yo cubro el perfil, ¿no? Y si la convocatoria no decía que había una razón, el perfil necesita que sea una persona joven, pues entonces cualquier persona que cubre el perfil debería poder ser contratada. Entonces, aparentemente, esta es una omisión no razonable. ¿Hay alguna causa de estas que vimos, de esta enorme lista de causas que podrían considerarse discriminatorias? Sí, la edad, ¿no? Me están discriminando por la edad, ¿no? ¿Y qué es el derecho que me están vulnerando? ¿Me están vulnerando un derecho? Sí, el del trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si aplicamos las tres preguntas, pues pareciera que sí estamos hablando de una condición de discriminación y de vulneración de un derecho. El segundo, por ejemplo, soy una persona ciega y me negaron el acceso a una clínica pública de salud porque llevo perro guía. Y aquí también podríamos hacer el ejercicio de las tres preguntas. Esta omisión de decirle a alguien que no puede entrar a una clínica de salud es una omisión razonable. No lo es, porque para las personas ciegas, el perro guía es un instrumento que les permite la movilidad. Y aquí sí hay una negación y un impedimento claro de acceso a una clínica pública de salud, en donde se supone que deberían estar capacitados y entrenados para poder atender a las personas en cualquier condición, ¿no? Estamos hablando de una clínica de salud, entonces se supone que la clínica de salud atienden a todo tipo de personas, incluso con discapacidad. Perdón, entonces
lo que estamos viendo aquí es que sí hay una negación específica de acceso a un derecho y que es por una causa que no es razonable. Es como si a alguien le dicen primero que deje sus lentes para entrar y sin los lentes no se puede mover, o su bastón, o la silla de ruedas. Va a poder entrar pero sin su silla de ruedas. Eso no sucede en otros casos. Porque para la persona ciega que necesita el perro guía para moverse, no la dejarían entrar con él? Y también es importante saber que un perro guía, pues no es una mascota, es es un perro entrenado para cuidar a la persona con la que vive y además, pues que no está jugando, que no representa ningún riesgo para las otras personas y además no iba a entrar a un quirófano ni a un laboratorio, sino a un área de consultorios. Entonces, esta omisión es una negación, es un impedimento y por lo tanto, y por una causa que no es razonable, es decir, es una omisión no razonable. Sí hay una cuestión de discriminación por discapacidad, por condición de salud, y sí me están vulnerando un derecho, el derecho de acceso a un servicio de atención a la salud, ¿no? Entonces, en estos casos, aplicando este método de las 3 preguntas, pues llegamos a la conclusión de que sí es una cuestión de discriminación, ¿no? Y de vulneración de derechos, en donde hay una clara relación entre un componente y otro. Ahora bien, si yo soy una persona a la cual requiero de atención médica por mi condición, por la enfermedad, por el padecimiento con el que vivo, ¿no? Tengo otros elementos como para poder saber si se está cumpliendo mi derecho a la salud o no. Vamos, aquí, por ejemplo, tengo también un caso de la vida real, ¿no? Si soy una persona con esclerosis múltiple y no me dan mi medicamento en una clínica del sector salud, evidentemente aquí también hay una omisión que no es razonable. Tendremos que saber las razones por las cuales no se presta el de medicamento, pero de entrada es una negación y eso es una omisión no razonable, ¿sí? Se vulnera por mi condición de salud, no por mi condición de salud, pero sí estoy enfrentando una condición que pone en riesgo mi calidad de vida y pone en riesgo mi salud y pone en riesgo mi estado, el poder mantener una cierta calidad de vida y el desarrollo, ¿no? ¿Qué derecho se me vulnera? Pues el derecho a la salud. Entonces aquí nuevamente las 3 preguntas funcionan. Si soy un hombre con discapacidad motriz, ningún taxi me quiere hacer la parada cuando me ve con silla de ruedas. Punto número 1. Aquí hay una omisión que no es razonable, sí, porque un servicio de transporte público también debería tener condiciones de exigibilidad. El taxi puede ser privado, pero para obtener el permiso para trabajar debe cumplir con ciertas condiciones y ahí sí es responsabilidad de quien les otorga la licencia o la placa que consideren que deben poder prestar el servicio a todas las personas, ¿no? Y ahí sí se trata de un transporte público a pesar de que sea un taxi de concesión privada. Presta un servicio público, ¿sí? Me está negando un derecho, que es el derecho a acceder, porque además no me lo va a regalar, yo lo voy a pagar, ¿no? Y cuando me ven con silla de ruedas, pues no me dan el acceso. Entonces, sí me están vulnerando un derecho y por una condición que también ya vimos en esta larga lista, que es por una condición de discapacidad. Entonces, este método de las 3 preguntas, que además es lo que va a hacer la persona tanto de la Comisión de Derechos Humanos, de los consejos para prevenir y eliminar la discriminación, es lo que va a hacer cuando ustedes lleguen con su caso, ¿no? ¿Cuándo es y cuándo no es una omisión razonable? Y finalmente yo, bueno, pues quedo a la disposición para cualquier duda o comentario, pero finalmente a mí sí lo que me gustaría resaltar es que pareciera que siempre estamos hablando de que por nuestra condición pedimos cosas a las que las demás personas eh, no tienen derecho, y eso no es cierto. Finalmente también tenemos una serie de necesidades que cubrir que pueden ser diferentes a las de las demás personas, pero que finalmente el tenerlas o no tenerlas se transforma en una condición importante para tener acceso a nuestro estilo de vida. Es muy importante mantenernos en comunidad
es muy importante que los pacientes, las cuidadoras, los cuidadores, los pacientes se empoderen y sepan cuándo y cómo exigir sus derechos ante las distintas circunstancias que enfrentamos al vivir con una condición como esta, ¿no? Pareciera de repente que, bueno, es una enfermedad muy grave de la cual sabemos que implica modificar muchos aspectos de nuestra vida para siempre. Es decir, vamos a vivir con esta condición a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, en ese sentido, es importante empoderarnos, ¿no? Saber a las cosas a las que tenemos derecho, saber cómo exigirlas y también tener una mejor relación con las instituciones de salud que nos permita poder hablar de estos temas, poder decir cuáles son nuestras inquietudes en la materia y poder alcanzar entre todas y todos un mejor sistema de salud, tanto para nosotros como para nuestras familias y para todas las personas que requerimos de ello para poder tener una calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención y bueno, esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Norma, por su interesante conversación. A mí me gustaría preguntar cuál sería la diferencia entre las principales quejas que hay entre las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad, haciendo esa distinción inmediata, ¿verdad? Si hay alguna diferencia entre las quejas reales, entre las quejas. Claro. Bueno, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, en el COPRED teníamos todos los años, todavía se emite un informe de cuáles son el estado de las quejas que se reciben. La queja reina, vamos a decirle así, la razón por la cual más personas llegaban al consejo a denunciar discriminación es la queja por embarazo. Hay una gran cantidad de mujeres que en cuanto en su trabajo se dan cuenta, saben, se enteran o ellas notifican que están embarazadas o las despiden o las mueven a un puesto donde ganan menos o les niegan la incapacidad, creo que es muy mal el término el que usa el IMSS, pero la licencia por maternidad. Esa es principalmente la razón por la que llegan muchísimas personas al consejo. En el caso de las personas con discapacidad, muchas de las quejas que recibimos por esta situación tienen que ver justamente con el acceso al transporte público, donde no hay manera de acceder o alguien que les auxilie en un momento dado, o quejas como la que vimos en donde les han impedido en un lugar público. Y aquí también hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, las plazas comerciales, los cines, los restaurantes, sí son propiedad privada, pero de acceso público. Entonces, por lo tanto, deberían tener las condiciones necesarias para que una persona con discapacidad accediera. Un domicilio particular, pues sí es una propiedad privada. Y en un momento dado, pues yo en mi casa decidiré si pongo rampas o no. Pero en un cine, en un restaurante, una plaza comercial, en la banqueta, en un establecimiento donde está abierto al público, sí operaría porque técnicamente, jurídicamente es un espacio público, es un espacio privado de acceso público. Y de las políticas públicas, ¿cuál considera que pudiera ser la de mayor impacto en beneficio de las personas con discapacidad? Bueno, ahí lo primero que hubo que hacer es una ley, ¿no? Siguiendo este proceso que ya veíamos en las láminas que les presentaba, sí fue necesario tener acceso a una ley que garantizara los derechos de las personas con discapacidad. Hay ahora, en el caso de la Ciudad de México, tanto nacional, un consejo de discapacidad que intenta armonizar todas las políticas públicas que existen para eso. Hay varias formas en las cuales el Estado ha tenido el problema. Algunas tienen que ver con apoyos económicos, pensando que también la discapacidad es un factor de discriminación para encontrar trabajo, pero hay muchas cosas más que se podrían hacer. Por ejemplo, sabemos que si una de las principales circunstancias que enfrentamos es la pérdida del trabajo y el acceso al servicio de salud está ligado a la condición laboral, tendría que haber otros esquemas, ¿no? Para atender a población abierta que no tiene ningún tipo de seguridad social y por lo tanto necesita acceso
a la atención médica y demás, ¿no? A la educación, por ejemplo, que hubiera adecuaciones para que en los espacios educativos las personas con distintos tipos de capacidad puedan acceder a la educación. Hay algunos intentos, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que justamente uno de los problemas que existe es que no hay una política pública integral sobre discapacidad que atienda como todos estos aspectos, ¿no? Tenemos como fragmentos en distintos espacios y me parece que eso es lo que habría que empujar para que sucediera. Sí, creo que coincido con usted en cuanto a al impacto de la fragmentación de estos sistemas, porque cuando hablamos de no discriminar, y en alguna ocasión me tocó organizar una actividad en un teatro importante, y la población objetivo eran personas con discapacidad. Y cómo resulta que el teatro no tenía accesos, no tenía rampas para discapacidad. Entonces yo dije, bueno, lo que deberíamos hacer es corregir el problema de fondo, ¿verdad? O sea, obligar al teatro a poner las rampas. Cuando vamos con el teatro nos dicen es que hay una ley que dice que no se puede hacer una modificación de obra arquitectónica hasta que se tenga el permiso del autor, bla, bla. Pues en pocas palabras el autor ya no vivía, había que buscar a los herederos que ya no estaban en la ciudad. Al final de cuentas cambiamos de teatro, fue más sencillo cambiar de teatro y poner una rampa improvisada en el otro que sí nos permitieron, pero no es no, me refiero a que no puede tener una visión tan lineal, tan de corto, de decir, nada más tú da la orden y que todos acaten, ¿verdad? Sino que tenemos que armonizar en todos los sentidos para poder construir una realidad que de veras cumpla con la expectativa. Pues le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, porque creo que todos estos temas nos ayudan independientemente de la condición de salud o enfermedad. Nos ayuda a conocerlos, ¿verdad? Nos ayuda a conocer dónde están los límites de lo que puedo exigir, dónde están los límites de lo que me deben, de lo que debo recibir, de lo que se me debe respetar, ¿verdad? Y precisamente en la condición de discapacidad, pues es una condición de vulnerabilidad, aunque la discapacidad no sea permanente, porque muchas veces, o aunque no sea evidente, porque muchas veces decimos, pues si yo la veo muy sano, yo la veo gozando de cabal salud, nunca le he notado nada, pues ese es otro asunto, ¿verdad? O sea, conocer, le agradecemos mucho su participación, No, quedamos a las órdenes y muy buenas tardes. muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos vernos pronto. Gracias.